Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De donde quiera que nos estén viendo, soy Ana Gabriela Delgado en un espacio para la paz interior. El día de hoy hablaremos sobre el perdón como camino hacia la sanación. Hoy tenemos un invitado muy especial, Wilson Garrido, ingeniero en informática, que tiene mucho que contarnos entre unos y ceros. Wilson. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Qué bueno que estés acá y que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el duelo como camino hacia la sanación. Okay. Sabes que muchas veces pasamos por duelos que, se diferencian acorde del vínculo que tengas con la persona. O hay diferentes tipos de duelos como el de pérdidas y el de separaciones que, personas que siguen vivas, pero ya no nos acompañan más en nuestro camino de vida, por decirlo así. ¿Qué piensas al respecto o cómo has enfrentado esas etapas de duelo? ¿Has pasado por alguna? Sí, claro. Yo creo que la mayoría hemos pasado por duelos de familiares, por duelos de amistades. Pero siempre creo que los duelos de amistades terminan doliendo más dependiendo de la cercanía que tengas con eso. Yo tengo un ejemplo muy cercano con la pandemia del COVID. Mi padre murió con 14 días de infección del COVID. Y al principio fue muy duro aceptar que de repente físicamente no los podía ayudar porque también estaba enfermo. Y siempre tienes ese peso encima de que podrías haber hecho más y no lo hiciste, pero poco a poco tienes que ir sabiendo que no fue tu culpa. Claro. Que también estás en una situación de alto riesgo, porque todo el mundo sabe lo que fue el COVID fue muy duro. Para muchos, ¿ok? Pero sí recuerdo mucho que cuando quisimos llevarlo a la clínica, al hospital o a donde fuera que teníamos que llevarlo, yo no tenía fuerzas para hacer algo. O sea, simplemente los pulmones no podía respirar, físicamente no tenía fuerza. Y ese duelo se salvó mucho tiempo después, tratando de darte cuenta de que no fue tu culpa, de que también estabas enfermo, de que también estabas, afectado, y que a veces esos duelos, incluso hay personas que aparecen dentro de tu vida que te sacan de esa oscuridad, de esa tristeza, de lo que tú podrías haber hecho o no. Y ahí está donde hay personas que entran en tu vida siendo maravillosas, siendo luz, ¿sabes? Porque te hacen ver que sigues vivo, que tienes que seguir en el camino, que tienes más familiares a los que tienes que atender y donde poco a poco tú tienes que ir sanando esa herida interna, porque muchas veces se dice que tenemos es como un tipo de virus de culpa, de que si me hubiese mejor pasado a mí, ¿okay? Entonces es un síndrome donde es el síndrome de la víctima, ¿sabes? Bueno, yo pensaría que dentro del síndrome, no lo llamaría síndrome, sino una de las fases, pues, porque vendría siendo esta la de la molestia, cuando, por ejemplo, no pudiste hacer algo por él, pero después viene la depresión donde te recae la culpa de, mira, estás tratando de negociar, fuese sido mejor que me fuese pasado a mí en vez de a mi papá, pero realmente son fases de un duelo, o sea, son las etapas de un duelo, las que tú estás viviendo. Que todo eso te lleva a la sanación cuando lo aceptas, de que sencillamente todo eso son cosas que pasan porque no podemos controlar y que es un proceso de la vida, pues.
Sí, claro, obviamente. Lo que pasa es que el COVID como tal Claro. en el mundo fue un golpe súper fuerte porque a veces se lleva gente donde tú lo ves muy fuerte, muy sano, y de repente en 14 días se van y tú dices, no pude hacer nada. Pero siempre, como tú dices, hay esas etapas. A veces no sales de esas etapas si no conoces a gente que te haga, Que te ayude también a salir a ti, sí, claro, porque es como que por eso te digo, es un proceso que a veces es la negación de, mira, no lo acepto que haya sido así, porque en este caso, bueno, fue el COVID, pero también es el COVID, pero era tu papá, o sea, fuese sido lo que fuese sido, es un duelo difícil de procesar. No, claro. O sea, es Claro. algo que por el vínculo, pues sobre todo porque es tu papá. O sea, normalmente nos afecta a los más cercanos, indiferentemente de las circunstancias en las que ocurra. La finalidad es que no lo vas a volver a ver, pero ya llega un momento cuando tú pasas por estas etapas, por decirlo así, del proceso de duelo, te queda como la esperanza o bueno, mira, mi papá ya no está sufriendo de pronto como sufrió en ese momento, porque también el amor hace que uno sufre más por lo que ve o por lo que uno no pudo hacer por esa persona, ¿sabes? Sí, claro, es que es lo que te pesa. Sí, eso es lo que más pesa. A la final, cuando tú aceptas que lo que más te dolía, no poder ayudar, y aceptas de que tú también estabas enfermo, tú también estabas en la misma situación, es cuando empiezas a mitigar otras cosas. Entonces, claro, también están encima las responsabilidades, trabajo, hijos. Y tú mismo. Exacto. O sea, tú mismo, porque quedarte allí en el dolor, ahogado en el dolor, o sea, es algo que es cruel contigo mismo también, porque todo esto es un proceso que uno no le puede poner una fecha. Decir, por ejemplo, en mi caso, yo cuando falleció mi mamá, puedo decir que pasaron años y muchísimos años hasta poder aceptar que eso pasó así. Y yo decía, bueno, mira, pero ¿por qué me toca a mí? Pero ya llegó un momento en que lo acepté. Y ese fue mi proceso. Pero, por ejemplo, en el caso de mi papá, pasaron más de 16 años y hasta ahorita es que yo puedo decir que ha superado y fue imagínate, no fue una relación, por decir, de padres, pero fue su esposa, pues, en el caso de mi papá. Claro, pues que Y me es imagino. un duelo que hasta la fecha de hoy, o sea, yo puedo decir, ya lo ha aceptado, pero le duele. Claro, porque es que era su pareja. Sí. Y su pareja, creo que lo que más le pudo haber dolido a tu padre es cómo criar a sus dos hijos. Claro. ¿Sabes? Porque eso es el pensamiento que uno tiene. ¿Cómo voy a hacer para crearlos? ¿Voy a ser buen padre? Nosotros, tú tienes tu hijo, yo tengo el mío. ¿Cómo vamos a hacer para ser buenos padres? A ver si lo vamos a hacer. Claro. Entonces, eso es otro proceso porque obviamente No, pero también nadie te está, enseña. no, y está en esa parte, piensas cómo voy a hacer esto, pero también cómo continúo yo. Porque acuérdate Exacto. que es salir uno, o sea, del duelo para poder, o sea, a ti te ayudó alguien para poder salir de ahí. Y él, ¿cómo hacía él para salir de ahí? ¿Sabes? Porque depende, cada quien tiene un proceso distinto, o depende a nivel de conciencia. Suponte tú, hoy en día yo digo, bueno, mira, ya yo veo que desprenderse de un ser querido, bueno, es parte de la vida y depende de cómo sea la cuestión. Uno lo vive, uno lo llora, uno lo sufre, pero ya desde la aceptación, porque ya obviamente una pérdida de un ser, mira, muy cercano, un hijo, que son cosas que no se superan fácilmente. Claro. Y aceptarlas menos, o sea, pero ¿qué influye ante eso? Influye cómo es la relación, cuál es la cercanía que tú tienes con la persona que se va, y fuera de eso entender que si se te acaba la vida en ese momento, se acabó la vida de esa persona que murió, pero no la tuya, que debes de continuar.
¿Cómo te levantas ante eso? Pues porque... Sí, es que eso es como una reconstrucción. Claro. ¿Sabes? Donde tú empiezas primero a ver las bases de qué es lo que necesitas para poder salir adelante y poder salir de ese duelo. Porque lo que tú dices, no sabes en qué momento te puede pasar, pero sabes en qué momento vas a empezar a aceptar que esa persona no está más contigo, que esa persona no te va a acompañar más, pero que siempre la vas a tener, siempre la vas a tener en tu corazón, siempre va a estar en tus pensamientos, y esa creo que es la mejor forma de seguir, ¿sabes? De recordarte las cosas alegres, de este era un tipo echado para adelante, esta era una mujer alegre, este era un tipo gracioso, o este era una tipa que le encantaba cocinar y así agradaba a la gente, era hedonista. Pero creo que ese momento de recordar nosotros nuestras cosas positivas es lo que a la final terminas haciendo, cómo aceptas que esa persona ya no está. Claro. Entonces, o mejor dicho, que ya no la vas a ver más porque obviamente, como tú dijiste, hay otro tipo de separaciones, pero que un familiar o un amigo o una pareja no estén, que ya sabes que no van a estar más, es más difícil. No, y aparte que los duelos, lo importante es eso que tú pasaste, por ejemplo, te ayudaron a salir, pero viviste también eso. Porque es importante pasarlo, ¿sabes? Por ejemplo, pasar por la negación de que, mira, no acepto que mi papá estaba bien y en 14 días ya no lo tengo. O sea, es totalmente normal que tú hayas vivido eso. Después que tú vengas y digas, mira, qué rabia me da que no pude hacer nada. O sea, porque aunque pudieras tener todo el dinero del mundo, no le podías comprar la salud. Y es algo que a veces o no podemos cambiar las circunstancias de cómo suceden las cosas. Entonces, es un proceso que después tú negocias, cónchale, pero ¿por qué no fui yo? Que porque tú, que sabes, y entonces, o porque no fue otra persona, no, porque realmente, bueno, Dios mío, tú no existes, porque uno normalmente, a mí me pasó con mi mamá, yo me peleé con Dios y le dije, tú no existes, Diosito, en serio, tú no existes porque... ¿Por qué se tuvo que morir mi mamá si yo todavía la necesito? ¿Por qué mi mamita? O sea, y era una cosa que yo me peleaba con Dios. Es más, dejé de creer en Dios en ese momento por un tiempo mientras pasaba mi duelo y mi rabia. Después nuevamente, cónchale, Dios mío, perdóname porque soy ignorante, de verdad. Lo que pasa es que, claro, a ver, a veces uno tiene esa relación cercano, lejana con Dios, o mejor dicho, con la fe, claro. A lo que tú le tengas fe, porque puede ser Dios, porque puede ser la Virgen, sí. puede ser cualquier otro santo, digámoslo así. Pero las relaciones, esas que tenemos espirituales, son las que nosotros tenemos que ver, decir, mira, no existe porque no me ayudó. Claro. Entonces, es difícil. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para salir de ahí, de una tristeza o de esto, ¿no? En mi caso, a mí, mira, me ayudó muchísimo concentrarme en lo que es mi hijo, las necesidades de mi chamo, estar muy pendiente de mi mamá, porque mi mamá tuvo un problema de sueño, no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Y siempre estábamos muy encima de ella porque fue su pareja de toda la vida. Claro. Entonces, claro, eso nos preocupaba más. Entonces, claro, ya después tu dolor o tus preocupaciones pasan a un segundo plano porque primero está el chamo, después está tu mamá, las preocupaciones que puede tener tu mamá y cómo estén los demás bien. Y apartando un poco eso, siempre haces otras cosas y vas mitigando poco a poco el duelo y vas pasando poco a poco el dolor. Los sentimientos y el cariño que le tienes a la otra persona siempre seguirán. Claro. No, y aparte que también es un crecimiento de la vida, porque es que te muestra que muchas personas ven, pero fíjate lo importante que tú dices, mira, se fue mi papá, pero quedó mamá. Y entonces, y tengo mi hijo, y la vida sigue, y entonces
es importante porque él tuvo su importancia y la sigue teniendo porque queda, o sea, es algo que no lo vas a borrar, es algo que está ahí, está en ti, en tus genes, en todo, en tu crianza y demás, pero lo viviste el duelo, lo lloraste, lo esto, y luego de eso tienes que ver, levantarla y ver, mira, está mi mamá y es lo que me queda, o sea, es como que tengo que ver lo que sí tengo, porque sí perdí algo, pero es parte también del ciclo de la vida y que por eso son los duelos, porque esto es algo que realmente lo que no nos gusta, porque no nos gusta perder, siempre queremos mantenernos o ganar, pero sí, bueno, creo que nadie está preparado sí, para perder a nadie. no, Entonces, creo que es mentira la gente que dice, no, es que yo estaba preparado. Entonces, no. no, bueno, depende. Yo conozco personas, o puedo decir por mí, a veces uno llega y, por ejemplo, yo tenía a mi abuelo, creo que una de las muertes que más me han dolido ha sido la de mi mamá y la de mi abuelo, pero mi abuelo tenía 84 años. Y cuando él murió, yo le pedí a Dios que en verdad se lo llevara. Y era aceptar eso, ¿sabes? O sea, era verlo sufrir, porque Claro. fue otra circunstancia. No fue, en este caso fue cáncer de piel. Y entonces era verlo sufrir. El cáncer de piel te está comiendo. Y es estar vivo, pero estarte muriendo en vida. Entonces, y aparte de esa edad, entonces yo cuando mi abuelo murió, le di gracias a Dios y dije, Dios mío, gracias porque dejó de sufrir. ¿Me entiendes? Y en cambio es un duelo y no es, y en ese entonces no pienso como pienso ahora, pero hay circunstancias, pues. Lo que pasa es que, claro, Ya los yo estaba, pacientes oncológicos, había aceptado su partida. claro, lo que pasa es que los pacientes oncológicos, oye, es un tema porque es una enfermedad que deteriora no solamente el cuerpo de la persona, sino dinamita la familia. Claro. Incluso hay familias que se separan porque y déjalo tranquilo o vamos a seguir, y sabes, a veces también económicamente mucha gente no puede costear lo que es un paciente oncológico. Entonces, No, y que es que no es tanto eso, porque mira, bueno, claro, eso influye mucho porque realmente cambia toda una calidad de vida, un estilo, una rutina, un Claro. cuidado, pero más allá de eso, independientemente, o sea, ya llega un momento, yo pienso que a veces los duelos también, por eso es que son tan importantes, porque cuando tú dejas partir a alguien, desde ver a esas personas que sufren, mira, en el caso de mi mamá, ella pedía que ya no, y ella escribía mucho, y yo algunas veces leía algunas cosas, donde ella decía que se quería ya ella quería partir. Mi mamá era muy joven. Y yo recuerdo que en parte de mi proceso de duelo, cuando mi mamá el día que murió, ese día fue, por eso que yo me peleé con Dios, porque ese día yo estaba arrodillada, Dios mío, no, que hoy no, que o sea, yo pensaba que era un día más, que se había puesto mal, y bueno, no, y ya el otro día iba a estar bien. Pero en medio del proceso de mi duelo, yo descubrí, bueno, leo esto que ella decía, y también pienso, y ella decía, o sea, ya no quiero luchar más, no quiero, y ella tenía 2 años en la misma enfermedad, y decía, ya yo me quiero, o sea, ya lo decidió. Entonces cuando yo leo esto, y decía, bueno, sufro mucho en esto, en lo otro, y mira, sé que mi papá, o sea, Francisco, va a cuidar a mis hijos bien, y le dejaba hasta le dejó escrito cómo los iba, o sea, que por favor lo que ella quería que hiciera o que no dejara de hacer. Entonces, cuando yo leo esto, yo ya entiendo que la tenía que dejar partir, porque fue una decisión de ella, ¿sabes? Que me dolió por muchos años pero hoy en día entonces veo como que mira, todo lo que ella fue y todo lo que dejó en mí en ese tiempo que sí me acompañó, y me quedó como que mira, a ella le gustaría que yo me viera de tal forma, no, yo tengo que estar en un nivel bien, donde yo sé que mi mamá donde quiera que esté, ella se sienta orgullosa porque sí existe esa relación que yo digo, o sea, internamente, bueno, es mi madre, obviamente queda como, no sé, en el alma, o no sé cómo poder describirlo, pero siento que como que me comunico, que hablo con ella en ese sentido espiritualmente, en mi meditación, y digo,
mira, mi mamá se sentiría orgullosa de esto y yo voy para adelante y ya esto, pero ya arranqué, bueno, hace mucho tiempo y dije, no, yo tengo que seguir estudiando porque yo me quería morir, o sea, te digo que es parte del proceso del duelo. Sí, claro. Yo me quería morir y dije, no quiero nada, que mi vida se pierda, no me importa, pero es parte del proceso después de tanto que viene cuando lloras, cuando viene esa depresión tan fuerte que tú dices, ya, mira, en verdad yo decía, me quiero morir, o sea, ya estaba bien, pero yo decía, no quiero estar viva, no quiero estar. Y llegó un momento que, bueno, con eso que te digo, leyendo, viendo cómo fue su proceso de vida, quedándome tantas enseñanzas de lo valiente que fue y de todo lo que fue, yo digo, oye, ¿por qué no voy a aceptar que partió? Y dejó ciertas cosas en mí que en ese tiempo que fue corto, hoy en día, bueno, lo veo como que, bueno, o sea, la verdad es que es parte y así tuvo que ser. Y si fuese, no podía haber sido distinto porque era como tenía que ser. Sí, exacto. Y es lo que tocas decir ahorita, qué es lo que tenía que ser. Y es lo que yo te decía, o sea, a veces los procesos vienen solo y cada uno te va sanando, ¿sabes? Cada uno te va sanando. En medio de ese proceso estaba que tenías que seguir estudiando, que tenías que seguir trabajando, que tenías que... Estaba chiquita en ese entonces. Sí, no, pero o sea, hablo en el sentido de que tenías que seguir estudiando, o sea, y el estudiar para los chamos es como un trabajo. Claro, es un trabajo muy bueno. Es un trabajón, ¿sabes? Porque después llegan más cansados que nadie y te dicen que, pero vienes del colegio, sí, pero estoy muerto. Entonces, sí. Todo eso. Aparte que te tocó tener un rol